El resto, en Londres. De todas las invariables de la vida, probablemente con la que más me cuesta lidiar es con que las cosas se acaban, y ahora mismo lo que se ha acabado es mi piso en Londres. Hemos bajado muchas opciones y no nos queda otra alternativa que mudarnos. Soy consciente de que este vídeo es algo delicado y sinceramente podría haber decidido no hacerlo, pero es una cosa no negociable que tengo que hacer sí o sí, y egoístamente quiero también tener el recuerdo para mí. Aunque estoy súper agradecida de estar pasando este momento con mis padres y con mi familia, también es un inconveniente a la hora de hacer la mudanza. Así que vamos a tener que lidiar con lo que tenemos. La razón por la que estoy en España es que a principios de marzo me vine a ver a mis padres. En ese momento el gobierno inglés no se estaba tomando demasiado en serio el desarrollo de la pandemia y nadie tenía mucha idea de cómo reaccionar. El caso es que mientras estaba con ellos se declaró el estado de alarma en España y me quedé en tierra. Otra cosa a añadir es que me vine a España simplemente con una mochilita, por lo que absolutamente todas mis cosas están allí. No tengo nada conmigo, solamente lo que me entraba en esta pequeña mochila, que por lo que podréis comprobar no es mucho. Con todas mis pertenencias a 3.600 kilómetros de distancia y un piso que tenía que quedar vacío antes del 30 de abril, comenzaba la operación telemudanza. Me he mudado muchas veces cuando era pequeña y mientras estaba en Londres un par de veces más, cada una con sus niveles de dificultad. Y aunque esta vez no requería de ningún esfuerzo físico por mi parte, la logística tenía que ser perfecta. Lo primero de todo fue sincronizarme con mi compañero de piso, que no está en Londres, para hacerle llegar a un amigo mío las llaves de sobra para que él pudiese entrar en la casa y ayudarme a hacer la mudanza, porque nadie más tenía acceso al piso. Cuando mi amigo consiguió entrar en el piso, me ayudó a empaquetar las cosas personales como la ropa. Y con las llaves en posesión y mis efectos personales en cajas, tocaba prepararlo todo para las personas de la mudanza. Esto consistía en dos tareas básicas. La primera, crear una guía comprensible sobre qué tengo y dónde lo tengo para que alguien que jamás ha estado en mi piso sepa a dónde ir y qué llevarse. Y la segunda, adivinar cuánto ocupan mis cosas y soltar un farol. Y esto nos trae al día de hoy, en el que estoy haciendo una lista de todas las cosas que hay en el piso que son mías y que necesito que las personas de la mudanza metan en cajas. Os voy a enseñar la lista que estoy haciendo porque me han explicado cómo tengo que hacerla. Lo tengo separado en diferentes habitaciones. Baño, tengo la habitación, el salón, la cocina, etc. Y por ejemplo en la cocina lo que tengo es armario número 1 y tengo que describir qué es lo que tienen que empaquetar de ese armario. En el 1, por ejemplo, son tés, café, las especias. Después en el armario 2 es todo, absolutamente todo. Entonces les explico qué es lo que hay. Hay comidas secas, hay botes de cristal, botellas, etc. Esto lo que facilita es que ellos, cuando abran el armario, vean qué es lo que hay. Aunque sepan que tienen que empaquetarlo todo, por lo menos que sepan más o menos qué es lo que hay. Tengo el futuro para decir que los de la mudanza se pasaron por el forro la lista que hice y no la miraron. Pero tengo que decir que no fue en vano porque me sirvió a mí para entender qué es lo que tenía, dónde lo tenía y cómo explicárselo a otra persona. Y Harry se la estudió antes de que viniesen los de la mudanza, así que aunque ellos mismos no la hayan mirado, que yo sepa, ellos estaban dependiendo de Harry y que les dijese todo. Así que indirectamente fue una gran decisión hacerla. Y también te hace darte cuenta de la cantidad de mierda que uno acumula en casa. En fin, con todo esto en mente, me tocaba hacer una estimación de todas las cajas que iba a necesitar y recurrí a las fotos de mi última mudanza cuando decidí que tener una foto con todas mis cajas detrás sería un bonito recuerdo de mi primer piso en Londres. Si os preguntáis si fue útil... vamos a tener que improvisar. Ahora mismo estoy utilizando un metro y las baldosas de mi suelo para intentar visualizar cómo de grandes son las cajas y cuántas voy a necesitar. Una baldosa un poco. Es enorme, puto enorme. 32. Vale, dos medianas de momento. Antes de contratar el servicio de mudanza, pude hacer un simulacro para recibir una cuota de cuánto me iba a costar todo. La primera vez, sin añadirle las cajas, el precio era de unos 172 libras, si no recuerdo mal. Y como no quería liar a mi amigo a hacer más cajas, porque ya había hecho suficientes, contraté el servicio de empaquetado, que no tenía ni idea de que se podía hacer.
y cada caja, independientemente del tamaño, costaba 7 libras con 50. De ahí mi determinación por intentar usar las cajas grandes. Y además de esto, también estoy contratando un trastero para almacenar mis cosas hasta que pueda volver a Londres. Así que con todo esto en mente, el precio total de la mudanza más el empaquetaje fueron 248 libras y el precio del trastero son 18 libras por semana. La empresa que contraté se llama Anivan y aunque no he tenido ningún problema, sí que he tenido que estar bastante pendiente de ellos con confirmaciones de emails. Por el resto, bien. Hoy es el día de la mudanza. No sé por qué estoy tan nerviosa, estoy nerviosa, no sé, porque se me da muy mal delegar actividades a otras personas y el que toda mi casa se esté empaquetando y yo no pueda estar ahí es una gran actividad para delegar. Side of it, because yeah, I found that in the trash. Then I'll be like, everything in this room needs to go, apart from the wardrobe, there's stuff in this drawer. Well, there is a van down there now. Maybe that's Kidnapping van, could be that. Yeah, I could just be watching you kidnapped right now. Creo que me tengo que recortar el flequillo porque lo tengo como muy largo, ¿no? En fin, creía que iba a poder estar en Skype para hablarles a los de la mudanza, pero mientras está haciendo la mudanza tiene que estar en una reunión de trabajo en Skype, así que creo que no va a ser posible. Por lo que de momento estoy en mi casa así. Por lo que se acabo de contar, no tengo muchas imágenes de la mudanza en sí, pero Harry me envió algunas fotos en el durante para calmar mis nervios y es lo que estáis viendo ahora. Is it empty? If it's empty, you can throw it away. Oh no, don't throw it away. That's Christmas. So that way, you spent about 1,000 hours on that. Empaquetaron todo en menos de 1 hora y media y tal que así le dije adiós a mi segundo piso en Londres. Sin duda este año ha sido mucho mejor que el año pasado. Vivir en Londres es una experiencia increíble, pero al mismo tiempo es difícil mantener el ritmo de una ciudad como esta y es algo que he notado. Otra cosa que he notado es que mis raíces estaban mucho más afianzadas y me he sentido mucho más en casa. Y por eso me da pena decirle adiós a mi hogar desde la distancia, pero luego pienso en todas las personas que han tenido que decirle adiós a alguien durante esta cuarentena y se me rompe el corazón. Espero que todos estéis bien y que los que estéis pasando por un momento difícil que tengáis el apoyo de los vuestros. Well, thank you so much. How'd you feel? I'm good. I'm just... I'm good. We've been... Yeah, it could have been... It's been worse in the past. Last year was a lot worse. No quería irme de este piso sin hacer un pequeño tour y deciros cuánto pago de alquiler, porque habría sido un dato muy útil cuando estaba mirando pisos yo. Y quién sabe, quizás cuando todo vuelva a la normalidad y podamos movernos libremente, sea un dato que sea de utilidad. Así que os doy la bienvenida a mi ex piso en Londres. Una de las cosas que más llama la atención de este piso es la forma. Os he hecho un mapa para que lo veáis. Al principio, antes de mudarnos, pensaba que me iba a arrepentir, pero la verdad es que nos entraron todos los muebles que queríamos y el triángulo no se me hizo nada claustrofóbico, que era mi mayor miedo. El piso tiene 2 habitaciones de muy buen tamaño y 2 baños. No os voy a enseñar las habitaciones de mi compañero de piso por cuestiones de privacidad. Estaba súper bien aislado, no se oían los vecinos para nada, pero lo que sí se oía era la calle porque estábamos justo encima de una carretera que era bastante transitada. Y, por ejemplo, no se podía dormir con la ventana abierta. Gracias a la forma tan rara que tiene, en forma de L y luego un triángulo, permitía crear una pequeña oficina para mí. Como veis, las ventanas eran gigantescas y entraba un montón de luz y también teníamos un balcón. El piso es de nueva construcción, por lo que no teníamos apenas ningún problema relacionado con reparaciones. Teníamos espacio de almacenaje, sobre todo la cocina, y todos los materiales eran nuevos y de buena calidad. Además de las habitaciones y los baños, tiene salón y cocina de plan abierto. La zona era súper segura y estaba muy bien conectada con transporte público. Y en resumen, era un sitio ideal con muy pocas cosas sobre las que preocuparse o quejarse o querer cambiar. Y os cuento todo esto porque antes de mudarme a Londres pensaba que era imposible encontrar un piso nuevo que no costase más de 3.000 libras al mes. O que estuviese a las afueras de la ciudad, pero sí se puede. No os voy a decir ni la zona ni la agencia con la que alquilé por motivos de seguridad. Y os voy a pedir que si vosotros tenéis una idea de dónde puede ser, que tampoco lo digáis en los comentarios, os lo voy a agradecer muchísimo. Y ahora el momento que muchos de vosotros estabais esperando. El precio de este piso eran 1.511 libras al mes, más facturas que rondaban los 200 libras al mes. Esto dividido entre 2 porque éramos 2 personas.
Estos 2 últimos años he tenido compañeros pasajeros por diferentes cuestiones y solamente he podido estar en cada piso durante un año, cuando a mí me habría gustado estar mucho más tiempo. Por lo que ahora en mi próximo piso mi proyección es encontrar un lugar en el que me pueda quedar durante un periodo más largo de tiempo. Lo ideal para mí sería mínimo 2-3 años. Tengo muchas ganas de encontrar un sitio y hacerlo mío y quedarme durante un tiempo y echar raíces en ese sitio y verlo evolucionar conmigo. Y también tengo muchas ganas de salir de la burbuja que era mi barrio, que era un poco un paso entre España y Londres, porque era muy parecido a todas las zonas en las que yo he vivido durante mi infancia, zona residencial, de edificios, etc. Y me apetece muchísimo introducirme en las callejuelas y las casas más antiguas, con tiendas de segunda mano y cafeterías, que es algo que no tenía cerca de mis 2 últimos pisos. El otro día estaba pensando en qué va a pasar después de que, bueno, de que la cuarentena y el confinamiento acaben. Me planteé el hecho de ¿voy a volver a Londres o no voy a volver a Londres? Estoy súper cómoda ahora mismo con mis padres, la verdad. Y por un momento pensé, ¿y si no vuelvo me quedo durante una temporada aquí? Pero haciendo memoria y pensando en mi vida allí, era como si hubiese sido un sueño. Lo cual me da la pauta de que todavía necesito más tiempo allí y de que mi momento en Inglaterra no se ha acabado todavía. Porque no voy a mentir, ya le estoy dando vuelta a otras cosas. Simplemente quería hacer esta reflexión con ustedes. Para mí mudarme de casa es muy grande. Os he comentado al principio del vídeo que me he mudado muchísimo cuando era pequeña y no sé si tiene algo que ver o si tiene que ver con que soy Tauro y me encanta la estabilidad, pero mudarme de casa siempre me hace reflexionar y me pone muy sentimental. Espero que estéis todos bien y nos vemos muy pronto con otro.